Los últimos. Muy buenos días a todos. Ahí se están conectando los últimos audios de las personas que están en lista de espera. Vamos a darle 10-15 segundos para que puedan ir ingresando y conectando el audio. Sigue entrando gente. Bueno, y mientras van entrando, yo les doy la bienvenida y puntualmente les agradezco a todos haberse conectado esta mañana. Soy Agustín Ortiz Frágola, soy vicepresidente de CFA Society, pero más importante, soy voluntario de esta Society ya desde hace muchos años. Y bueno, para los que no nos conocen tanto, y me parece que vale la pena decirlo en cada una de las conferencias que tenemos, somos un grupo de voluntarios que dan su tiempo desinteresadamente en algún punto para intentar crear una industria un poco más sofisticada, un poco más ética, y sobre todo para crear una industria más profesional, ¿no? Compartiendo o copiando las buenas prácticas que vemos en otros países y en otras societies, y tratando de generar, por supuesto, el networking que para nosotros es tan importante. Y entre las cosas que hacemos a lo largo de todos estos años, que hicimos y que hacemos, quiero destacar algunas que me parece que son algo de valor agregado para nuestros miembros, para nuestros candidatos, y en general para la industria financiera. Tenemos una Jobline que la verdad tiene muy buenas historias de éxito, ¿no? Nosotros les mandamos propuestas laborales a todos nuestros miembros y a los candidatos que se anotan cada año para rendir alguno de los 3 exámenes del programa CFA, y este año queremos resaltar algunas de esas historias, las vamos a ir subiendo a nuestras redes sociales, porque realmente han sido el canal para que mucha gente pueda conseguir buenas oportunidades laborales, tanto localmente como afuera. Entonces tenemos esta Jobline, hacemos este tipo de conferencias, y la verdad que previo a la pandemia este tipo de conferencias eran siempre presenciales. Durante la pandemia se convirtieron todas en conferencias virtuales. Descubrimos una nueva forma de conectarnos y de charlar entre nosotros. Y bueno, ahora que terminó la pandemia, o que por lo menos se ha apaciguado mucho, tenemos ese dilema, ¿no? De cuánto seguir con cosas virtuales y cuánto seguir con cosas presenciales, o cuánto retomar las cosas presenciales. Ahí es donde nosotros nos sirve muchísimo el feedback que ustedes nos puedan dar para enfocar nuestros esfuerzos en lo que ustedes realmente valoran. Por supuesto, cada uno tiene sus opiniones. Yo creo que la presencialidad y el networking es tanto o más importante que lo técnico y que lo que uno puede hacer de sofisticado, y por eso siempre tiendo a hacer cosas un poco más presenciales, pero sabemos que a las nuevas generaciones les gusta lo virtual, entonces también estamos enfocados en eso, y por eso hacemos este tipo de eventos. La pandemia fue complicada para nosotros, porque hubo muchos cambios en el Institute, ¿no? En el CFA Institute, hubo muchos problemas para los candidatos que iban rindiendo los exámenes, muchos, y cuidado con esta palabra, pero hubo muchos reperfilamientos de exámenes, y la verdad que eso fue malo, pero la verdad es que todo se está alineando, todo se está de a poco regularizando, y hoy tenemos candidatos que rinden en 4 ventanas anuales cada uno de los exámenes, y ya no hay más reperfilamientos de exámenes, y están avanzando, y los exámenes hoy por hoy se toman en computadora, a diferencia de la vieja escuela, que lo hacemos en un papel, de acuerdo, en Icana, en el Hilton después. Así que se retomó con mucha fuerza la intención de la gente y, por supuesto, del Instituto, para que se retomen estos exámenes y para que más gente pueda hacer este programa que nosotros consideramos súper valioso y que pensamos, por supuesto, que son una de las certificaciones en finanzas más importantes del país. Entonces dijimos, me fui un poquito por las ramas, pero tenemos la Jobline, tenemos estas conferencias, por supuesto le damos apoyo a los candidatos, concursos en algunas de las universidades, tenemos algo que arrancó hace muy poquito, que es el Research Challenge, arrancó hace muy poquito el de este año, es una competencia histórica que nosotros tenemos en la Society, en donde equipos de muchas universidades se juntan para competir en hacer un research de una compañía, y el que gana en Argentina se va a competir regionalmente, y después se va a competir a Estados Unidos, y después hay una final mundial. La verdad que es una competencia emblema de todas las societies, y que nosotros le damos mucho valor. Y muy importante para el que quiera presenciar esa competencia, más allá de que le pueda interesar, digamos, el research en sí, esa competencia ha sido semillero
de grandes profesionales, y muchas compañías han tomado gente, porque obviamente está el informe que se hace research, y además hay presentaciones orales que se toman a los diferentes equipos en inglés, con lo cual se da una dinámica muy, muy linda, y como digo, ha servido de semillero para que algunas de las compañías más importantes de la industria hayan tomado muy buenos valores ahí. No me quiero extender mucho, quiero dejarles algo importante para nosotros, para la Society este año. La Society cumple 20 años, lo habrán podido ver en el logo, que le agregamos ahí la partecita de 20 años. Para nosotros es un hito súper importante, para los que estamos hace mucho tiempo en la Society, más todavía, para los miembros también, y sobre todo para los fundadores. Y este año vamos a hacer el evento, en algún punto, de los 20 años de la Society. Es un evento, todos los años hacemos el evento de fin de año para miembros, pero este año vamos a tratar de perfilarlo como el evento de los 20 años, en donde vamos a, por supuesto, a ponerle mucho foco a eso, a tratar de que los miembros fundadores se involucren y estén, así que los invito a todos los miembros y candidatos a involucrarse en ese proceso para conocer más de la Society, para conocer más de lo que hacemos, y por supuesto para descubrir el valor que desde la Society podemos darles o intentar darles. Ese evento lo teníamos siempre planteado para fin de año. En este 2022, fin de año viene con un condimento, que es el Mundial, durante noviembre y diciembre. Ya hemos cometido algún error en algún otro momento de hacer un evento durante un partido importante. Aprendimos de eso, así que ese evento lo estamos pensando para fines de octubre. Así nos adelantamos al Mundial y no tenemos problemas logísticos en ese sentido que todos estamos esperando. Bueno, no me extiendo mucho más en lo que es la Society y en nuestros planes para este año, y me enfoco en el evento que tenemos hoy. El evento que tenemos hoy lo hacemos junto a los amigos de Mega QM, a quienes quiero agradecer especialmente, no solo por este evento, sino porque es un partner de la Society, un partner anual de la Society. Mega QM ha decidido apoyar a nuestra Society y estar cerca nuestro, así que muy agradecidos por ello a todos los amigos de Mega QM, los conocemos desde hace muchos años, así que estamos muy contentos de que esa relación se haya consolidado con este acuerdo de partnership que tenemos para el próximo año. El evento que tenemos hoy puntualmente se llama Escenarios para la evaluación de carteras en contexto de incertidumbre, ¿sí? La dinámica que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer, recién charlábamos, vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible, en donde se dé una buena charla. Les pido a todos que vayan poniendo preguntas a través del chat, yo voy a tratar de canalizarlas. Mantengan por favor sus micrófonos apagados mientras no tengan preguntas. Los invito, por supuesto, a participar, no solamente a través del chat, sino a participar sacándose el mute y haciendo las preguntas que tengan ustedes, no solo al final, sino durante la charla también. Bueno, voy a presentar al speaker, Rodrigo Benítez. Se recibió de licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina y cursó un posgrado de especialización en Administración de Empresas, en Administración de Organizaciones Financieras, UBA-AMBA. Actualmente se desempeña como economista jefe de Mega QM. A lo largo de su carrera se ha ido especializando en el asesoramiento a entidades y compañías financieras, tanto desde la perspectiva macroeconómica como en temas específicos de planeamiento económico financiero. Así que muchísimas gracias, Rodrigo, por darnos una mano hoy. Muchísimas gracias a Mega QM, como dije, por supuesto, todos ustedes que están hoy presentes virtualmente en esta conferencia, y te doy la palabra, Rodrigo, para que puedas arrancar. Buen día, muchas gracias Agustín por la presentación, y sobre todo muchas gracias a todo el equipo de la Society por esta invitación. Es un honor para nosotros estar acá con ustedes y poder compartir un poco del trabajo que venimos haciendo día a día, ¿no? Ahí planteábamos el título, voy a compartir una presentación. Y acá planteábamos como título Escenario para la evaluación de carteras en contextos de incertidumbre, ¿no? Y es un poco vincular el análisis económico, macroeconómico puntualmente, que se hace habitualmente, con la tarea que tiene el equipo de economía, por ejemplo, en una empresa como es Mega QM, que es tratar de generar las herramientas necesarias para lograr un proceso de evaluación y administración de carteras lo más eficiente y efectivo posible. Entonces, el objetivo de la charla de hoy, como bien me decías antes, tratemos de concentrarlo en un tiempo acotado, es
es explicar un poco cómo entendemos nosotros este proceso y cómo lo llevamos a cabo día a día. Para poner un poquito en contexto, voy a explicar qué es MegaQM, ¿no? Para ir entendiendo por qué hacemos estas tareas y qué es lo que tenemos atrás de estas herramientas que vamos a estar explicando. MegaQM es una sociedad nueva que nació como la fusión de dos gestoras que estaban en Argentina, que eran Megainver y Quinquela, ¿no? Entre las dos hoy estamos administrando 210.000 millones de pesos con 40 fondos comunes de inversión. O sea, es el 4,3% del mercado de fondos comunes de inversión. Entonces, administrar la cantidad de fondos, con la cantidad de instrumentos que tiene adentro, con este volumen de dinero que nuestros clientes nos ceden para que administremos, nos ceden la responsabilidad de administración, implica tener un proceso de análisis atrás lo más claro, concreto posible, y que nos permita ir tomando decisiones en tiempo y forma, ¿no? Sabiendo que este tipo de cosas no solo dependen de la calidad del análisis, sino del timing. Por lo tanto, siempre tenemos que tener herramientas y procesos muy claros en ese proceso de toma de decisiones. ¿Por qué cuando definimos el título dijimos alta incertidumbre, en contextos de incertidumbre? Está claro que para que haya una operación de mercado tiene que haber distintas visiones, o distintas necesidades, ¿no? De los agentes que van a estar operando en ese mercado. Operan porque tienen expectativas distintas con respecto a ese precio, u operan porque tienen necesidades financieras diferentes. Eso que es habitual en cualquier mercado, cuando hay alta incertidumbre sobre la evolución de las variables, las diferencias son mayores, ¿no? La evaluación que hace cada agente económico de ese activo, si le incorpora supuestos muy distintos atrás, es muy distinta. Y esa evaluación distinta lo que genera es mucha volatilidad o fluctuación en los precios. Y esto lo que nos lleva es a que sea muy, muy importante tratar de tener un modelo de análisis que nos permita minimizar esos desvíos, ¿no? Minimizar en nuestro análisis los desvíos con respecto a la evolución que puedan tener los distintos activos. Por eso decimos, tenemos una primera etapa donde nosotros tenemos que entender muy bien el contexto económico en el cual estamos ubicados, ¿no? Cuáles son los equilibrios actuales entre las principales variables. Tenemos que identificar los riesgos y establecer cuáles son los hitos que pueden marcar cambios sustanciales en los escenarios con los que vamos a estar trabajando, y después tenemos que generar esos escenarios propiamente dichos. Y este es un poquito el análisis que quiero compartir con ustedes hoy, e ir explicando cómo nosotros entendemos que es este proceso. Cuando decimos escenarios económicos para la evaluación de activos, fundamentalmente estamos pensando en 4 variables, que son las que vamos a querer proyectar y que son las que terminan afectando de alguna manera u otra el precio de los activos. Nosotros lo llamamos las principales cláusulas de ajuste, ¿sí? Y en este momento son 4. Para nosotros es la inflación, que tiene atrás el SER como cláusula de ajuste, pero que es una variable muy relevante para entender los equilibrios macroeconómicos. La tasa de interés, como el precio del dinero en el tiempo, el tipo de cambio oficial, y sumamos la brecha, siendo que tenemos activos que cotizan a dólar libre, y cuya brecha entre un tipo de cambio y otro también es fundamental para armar las distintas carteras. Entonces, cuando hablamos de escenarios, estamos hablando de la definición de cómo creemos que van a evolucionar estas 4 variables. Y sobre todo los precios relativos entre estas 4 variables. Cómo se va a ir moviendo una y cómo se va a ir moviendo otra. Yo les decía, primero tenemos que entender el punto de partida, y eso es cuáles son los equilibrios hoy de esas variables. ¿Qué ha pasado en la historia reciente, en los últimos meses, en los últimos trimestres, y cómo se están comportando cuando uno las mira como incentivos para la inversión? Entonces digo, la inflación mensual viene acelerándose, hoy estoy con la expectativa para agosto de entre 6,5 y 7, pero vengo de 7,4% en julio. Tengo una tasa de interés que venía muy por debajo del ritmo de inflación y por debajo del ritmo de devaluación, y el central decidió recalibrar. Vamos a tratar de entender un poco ese proceso de recalibración. Tengo un ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, que busca no quedarse muy atrás de la inflación, pero le está costando lograrlo y hemos perdido tipo de cambio real en el medio. Y tengo una brecha que es el termómetro de la economía, que responde a cómo se van acomodando el resto de las variables e incentivos. Estos son los ritmos que vemos hoy, ¿sí? Y son los que están afectando al devengamiento actual de los distintos instrumentos.
A partir de ahora tenemos que entender cuáles son los factores que están detrás de cada uno y cómo creemos que se van a ir acomodando en el tiempo. Y esto nos implica hacer primero un análisis global de la economía argentina. Ese análisis nosotros lo hacemos con un enfoque de riesgos. Yo no me quiero quedar en el análisis macroeconómico solamente o en evaluar y opinar sobre medidas de política económica. Lo que quiero es hacer un análisis que me permita bajar esa interpretación del escenario económico a la toma de decisiones. Entonces lo terminamos convirtiendo en una especie de semáforo, es decir, bueno, hagamos ese análisis económico, pero utilicémoslo como un proceso de identificación de riesgos. Entonces, ¿qué hay detrás de la inflación? ¿Qué factores la generan y hacia dónde creemos que puede ir? Todos sabemos que la inflación es multicausal, que tiene un ritmo reciente muy alto, que todavía muestra desequilibrios de precios relativos. Tratamos de entender cómo es el análisis de costos y márgenes de los distintos sectores para ver cómo van a ir trasladando esos aumentos de precios para reacomodar sus márgenes. Tratamos de hacer el análisis monetario que hay de atrás, viendo el exceso de pesos que pueda haber o la demanda real de dinero. Y después vamos a tratar de volcar eso en lo que es la demanda por cobertura de instrumentos SER. O sea, detrás de una variable, como decíamos recién, la inflación, hay una serie de factores muy importantes que tenemos que entender hacia adelante. Cuando miramos la tasa de interés, si lo hubiéramos visto hace un mes, esto también hubiera estado casi rojo, porque creíamos que las tasas de interés no eran compatibles con los ritmos de las demás variables y requerían correcciones. Esas correcciones aparecieron. ¿No? Hoy tenemos tasas de interés más altas, vamos a ver, ahora vamos a ponerle números a esto, vamos a ver que ya se parecen un poco más a la expectativa de inflación, se han acercado, inclusive en el corto plazo puede estar por arriba del ritmo de evaluación, pero también queremos evaluar y entender cómo funciona la tasa de interés como incentivo para generar demanda de pesos, ¿no? Y ahí por eso decimos esto, cuál es el premio que vemos en los distintos instrumentos, ya sea riesgo BCRA o riesgo soberano, cómo se van acomodando las curvas en función del horizonte de tiempo por el cual estamos dispuestos a invertir. Queremos entender también cómo infiere esa tasa de interés sobre la demanda real de dinero, y en definitiva lo que vamos a tratar de ver es cuál es la demanda de instrumentos a tasa. No me quiero adelantar, Rodrigo, Sí. por ahí lo que vas a hablar después, pero por supuesto, últimamente estuvo el catch-up de la tasa de interés, vos lo dijiste, acercándose al tipo de cambio oficial. Ahora, la suba de la tasa de interés, ¿no? Y vos recién lo dijiste, ¿no? Hay que ver cómo impacta en la demanda de dinero, en la demanda de instrumentos de tasa. Me parece que hay un punto en el cual, o sea, hay un momento en el tiempo en el cual esa suba de tasa de interés deja de tener el efecto que dicen los libros, ¿no? O sea, te sube la tasa de interés para aumentar la demanda de pesos, para bajar la inflación, pero si te pega el coletazo porque la tasa de interés te aumenta demasiado el cuasi fiscal o te pone un ritmo de nominalidad más alto, te puede generar un efecto contrario, ¿no? Si lo haces muy tarde en el tiempo, ¿es tarde en el tiempo? Coincido, el timing es todo, ¿no? Si vos te quedás, la magnitud del ajuste que necesitas después es mayor. De todas maneras, yo digo, tasas de interés que se empiezan a parecer a la inflación. No te dije que ya alcanzaron el nivel de inflación, ¿no? Y la pregunta que más nos hicieron las últimas semanas es, ¿cómo entienden este nivel de tasas de interés comparado con el de 2019? Yo digo, son tasas muy distintas, a pesar de que la Badlar está al mismo nivel. El punto máximo de 2019, la Badlar era 62, hoy es 63,5. Pero en 2019 la inflación era 50, hoy la inflación es 90. Y las tasas de interés, yo lo puse como primer concepto, lo miramos como tasa real de interés. Entonces, el riesgo que tenemos de que una tasa de interés frene o enfríe mucho la economía, lo tenemos que analizar en función de la tasa real de interés, no de la nominal, ¿no? Porque estas tasas empiezan a tener un poco más de sentido, porque las otras eran demasiado negativas, pero todavía no son tasas tan altas, en función del contexto en el cual las estamos mirando. Y vos dijiste muy bien, atrás está el cuasi fiscal. El cuasi fiscal es el techo para la tasa, ¿no? ¿Por qué no vamos a tasas mucho más altas? Y ahora lo vamos a ver, porque traje algunos cuadros para profundizar eso, pero yo quiero entender cuáles son los límites. Cuando empiezo a armar un escenario hacia adelante, quiero entender cuáles son los límites en los cuales se pueden ir moviendo las distintas variables. Entonces digo, este escenario
que vamos terminando hacia adelante, ¿es compatible con tasas de interés que sean 25 puntos mayores a la tasa de inflación? Y la respuesta es no. Y el cuasi fiscal es el límite que funciona ahí y que le impide al Banco Central ir hacia esos escenarios. Sí, porque en definitiva tenés que terminar licuando, y si ponés la tasa de interés demasiado alta, se te complica esa licuación por inflación. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible, te voy a ir directo a ese... Por eso te aclaré que no me quiero adelantar, porque digamos, Sí, pero vamos, fíjate. Esto ya está hecho con las últimas tasas de interés. Estoy mirando los pasivos remunerados, que es el planteo que vos me hacías, ¿cómo impactan el cuasi fiscal? Los pasivos remunerados son básicamente pases y LELIQs que el Banco Central tiene en su pasivo, que son activos de los bancos, y atrás tienen depósitos a plazo fijo. Si yo quiero generar un incentivo o demanda de dinero, tengo que retribuir bien los pesos que se ahorran, y lo hago a través de este instrumento. Ahora, la tasa de interés promedio, voy a ir primero al de la tasa de interés, quedó después. La tasa de interés hoy es del promedio que paga el central, es de 5,7% mensual directa. Olvidémonos de las tasas anualizadas y todo, vamos al mes a mes, 5,7. Sobre unos activos remunerados que son 1,6 veces la base monetaria, o 52.000 millones de dólares, como dice ahí, o 9% del PBI, como nos guste más mirarlo. Si yo pago una tasa del 5,7 sobre ese stock, estoy emitiendo por mes 400.000 millones de pesos, o el equivalente a 9 puntos mensuales de la base monetaria. Digo esto y empezamos a hablar de la bomba de las LELIQs. Bueno, pero por eso, o sea, hay Y un punto ahora en el te lo cual aclaro, toma vida no propia. pienso que O sea, es una exista. criatura que ya crece por sí sola, digamos. No. Y ahí no estoy de acuerdo. No crece por sí solo, porque después te voy a mostrar esto, que es esos pasivos remunerados con respecto al PBI. Fíjate qué estable que está. ¿Por qué está estable? Porque la tasa de interés que devenga es menor al crecimiento del PBI nominal. Claro. Y esto, cuando yo te digo que los pasivos remunerados funcionan como tope para la tasa de interés a la cual se anima a ir el Banco Central, pues yo te digo, la tasa es 5,7, pero la inflación fue 7,4. Y el crecimiento todavía es positivo. Entonces, si yo tengo esa tasa devengando el 5,7, pero la economía nominalmente crece al 8, no me crece el ratio de pasivos remunerados sobre PBI. Puede Con esto, converger todavía. pues me interesa mirar hacia adelante. Yo no me voy a poner a discutir el rol de los pasivos remunerados. Yo quiero entender cómo los pasivos remunerados me afectan a mí en la evaluación de carteras y cómo tomo decisiones para administrar esas carteras. Esto para mí, más allá del desequilibrio que implica, lo que me dice es que difícilmente hacia adelante tenga tasas de interés positivas altas. ¿Por qué? Porque esto se me convertiría en un problema. Claro. Como esto se me convierte en un problema, que estoy pensando. Imaginemos un escenario optimista donde la inflación se desacelera. El central no tiene mucho margen para quedarse con las tasas altas. Rápidamente, si la inflación baja, tiene que empezar a bajar las tasas de interés. Y esto a mí me sirve cuando tengo que proyectar el rendimiento de los distintos activos, ¿no? Y es cuando yo tengo que identificar riesgos. Ok, esto es un riesgo. Ese riesgo me tiene que servir a mí para entender cómo van a evolucionar esas variables y cómo me va a afectar en el rendimiento de los distintos activos, ¿no? Y ese es el proceso que nosotros como administradores de fondos tenemos que hacer. Así como planteaba la tasa de interés, y lo discutimos ahí, tengo que mirar el tipo de cambio oficial. Digo, ¿hacia dónde va a ir el tipo de cambio? ¿Cómo define? La pregunta que yo me hago siempre en estos casos es tratar de entender la manera en que quienes toman las decisiones están pensando. No tengo que pensar qué es lo que más me gusta a mí o qué es lo que a mí me gustaría que haga. Yo tengo que pensar, tengo que tratar de poner en el lugar de quienes están tomando las decisiones y entender cómo es ese proceso de toma de decisiones. Entonces, ahí tengo que entender, por ejemplo, lo que veíamos recién en el límite o en el techo que voy a estar planteando para la tasa de interés, pero también tengo que tratar de entender cuál es el ritmo de depreciación que el central, por ejemplo, quiere asumir, ¿no? Recientemente vimos que se mueve entre el 5 y el 5,5. Cuando tenía una inconsistencia con la tasa de interés, que la tasa de interés estaba, fíjense, muy por debajo, el puntero, muy por debajo
¿Ven? La tasa de interés, que es esta línea azul, la devaluación, que es esta línea azul, estaba por arriba de la tasa de interés, que es la línea roja. Esto para mí era una inconsistencia y tenía que cambiar. Y me permitía anticipar que iba a haber suba de tasas. Fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las empresas se podían financiar más barato que el ritmo de depreciación. Por lo tanto, tenía un incentivo muy grande a retener exportaciones y no liquidar. Me generaba un problema cambiario muy fuerte. Y cuando hablo de la interrelación entre las distintas variables y de los precios relativos, es esto. Si un exportador puede financiarse, fíjense, la tasa de adelantos era el 85% de la tasa BADLAR. O sea, podría financiarse en adelantos y hacer un plazo fijo, asumiendo un descanse de plazo. O podía financiarse a una tasa menor a la BADLAR y retener dólares, que ajustaba el tipo de cambio arriba de la BADLAR. Por lo tanto, generaba un retorno en dólares. Esos desincentivos no son sostenibles en el tiempo, se tienen que corregir. A mí eso me servía como para armar escenarios donde la tasa de interés sube. Ahora, trato de entender el tipo de cambio. ¿Hacia dónde puede ir el tipo de cambio? Fíjense este gráfico. Este es el tipo de cambio real. Multilateral, azul, y bilateral con Brasil, el rojo. En un año y medio perdí 25 puntos. Esto es perder competitividad. Cuando pierdo competitividad, el tipo de cambio se atrasa, básicamente que tengo menos oferta de dólares y más demanda, porque considero que a ese precio las importaciones son baratas. Entonces, el central acá tiene un gran desafío, que es con inflación alta, perdés tipo de cambio real. ¿Y cómo lo compensás? Necesito un ritmo de apreciación más alto. Si no voy a hacer un salto discreto del tipo de cambio, necesito un ritmo de apreciación más alto. ¿Cuán alto es la pregunta que uno se hace? Y por ejemplo, si yo quiero dejar de perder tipo de cambio real, o sea, mantenerme en este punto azul del final, no menos de 5,2% mensual. Es el ritmo que está llevando el Banco Central. Si quiero recuperar en poco tiempo esto, me tengo que ir del 6,5 para arriba. Y atrás de esto hay muchos factores. Tengo que ver el contexto externo, cómo evoluciona el real, cómo se fortalece o se debilita el dólar, cuál es el ritmo de inflación afuera, cuál es el ritmo de inflación local. Ahora, considerando esos supuestos, yo empiezo a entender cuál puede ser el ritmo probable que elija el Banco Central. Después vamos a ver si lo puede implementar o no, cómo lo lleva. Pero conceptualmente, ¿qué puede tener adentro de su análisis? El último que me queda es la brecha cambiaria. Cuando yo voy a la brecha cambiaria, tengo que entender de qué depende. Existe brecha porque hay controles. Por lo tanto, el nivel de la brecha va a depender de cuántos pesos están retenidos por esos controles cambiarios y eventualmente cuántos dólares tengo para respaldarlos. ¿Sí? Y también va a depender de cuál es el precio de esa brecha. La brecha la miro en porcentaje con respecto al tipo de cambio oficial y trato de entender cuál es el tipo de cambio real que hay en esa brecha. Porque yo quiero entender si estoy comprando dólares caros o baratos. Si yo estoy armando una cartera de corto plazo, puedo buscar cobertura y no me importa si está caro o está barato, me importa cómo va a evolucionar en el corto plazo. Si estoy armando carteras para un horizonte temporal mucho más largo, comprar caro sí es un problema, ¿no? Porque seguramente voy a tener oportunidades de ingreso con otro precio. Vamos a abrir un poquito la de tasa, ya lo vimos, el resto voy a tratar de pasarlo rápido. Inflación, hacia adelante, ¿qué estamos esperando? Hay fuertes desequilibrios todavía de precios relativos que se tienen que corregir, tengo un ritmo de depreciación alto, tengo un contexto de inflación internacional alta, y tengo pisos de inflación en el corto plazo que a mí me cuesta verlos abajo del 5. ¿No? Este es hoy nuestro escenario, del 5, 5,3 para fin de año, un escenario optimista. Compro el 5, Rodrigo, te digo que te lo firmo ya el 5 para ver. El 5,3 yo también, por eso lo aclaro como escenario optimista. Después las demás alternativas. Hay que entender que hay factores inflacionarios que van apareciendo en distintos momentos del año y me explican los saltos. La inflación de abril se explicó por un aumento en el precio de commodities muy alto. Hoy sostenemos precios altos, pero ya no suben. Por lo tanto, tengo un factor menos que presiona ahí. Hoy tengo corrección de precios relativos, tengo exceso de pesos en los periodos que tuve mucha inyección de pesos en la economía, y tengo aumento de tarifas como fuentes inflacionarias de corto plazo. Agosto salto tiene un efecto estadístico, arrastre elevado. Nosotros tuvimos marzo con 6,7, abril fue 6.
¿Por qué? Porque la inflación se mide promedio. Entonces, cuando tenés un mes que se acelera mucho, el siguiente tiene el típico arrastre estadístico que decimos los economistas, que se usa para el PBI. Bueno, cuando miramos estas magnitudes de inflación, también tenés arrastre estadístico. Y eso te da un piso. Por ejemplo, agosto el arrastre es más de 3 puntos. Si ningún precio hubiera subido en agosto, la inflación sería de 3 puntos, 3,1. Además, sumemos el crecimiento neto, ¿no? Los aumentos propios. Entonces me voy enseguida a estos valores que estoy planteando ahí. Para septiembre ese efecto ya no lo tengo, porque el pico fue julio. Entonces acá ya el efecto arrastre es mucho más bajo, y lo que tengo es más inflación neta por aumento de tarifas. Esa es la expectativa. Claro, pues ese es el gran tema, ¿no? Y de vuelta, sin querer adelantarme, pero está todo interconectado en algún punto. ¿Cómo haces para llegar a esos números con la distorsión de precios relativos tan grandes y la necesidad de corregir muchos de esos precios por la parte fiscal, digamos, que no la abordamos todavía, pero uno de los grandes problemas, me acuerdo, sí, uno de los grandes problemas de Macri, donde luchaban, digamos, en algún punto Sturzenegger y el Ejecutivo, Sturzenegger tratando de bajar la inflación y el Ejecutivo subiéndote las tarifas, entonces siempre tenías un piso de inflación por corrección de precios relativos que era muy grande, y partiendo de estos niveles de nominalidad, me parece que es muy difícil de bajar. Hay un piso que está demasiado establecido para no corregir esos precios relativos. Ese piso existe, ese piso tiene una incidencia fiscal muy alta. Vamos a ver después, porque tenés mecanismos de ajuste en el gasto que hace que sea muy difícil bajar de golpe la inflación, ¿no? Tenemos las jubilaciones, por ejemplo, que ajustan por inflación pasada con un rezago de 6 meses. Entonces, si vos bajás muy fuerte la inflación, te genera un desequilibrio fiscal muy grande. Entonces, tenés esos mecanismos de indexación en el proceso de formación de precios. Y creo que esa es una de las grandes diferencias con otras crisis argentinas, ¿no? Ahora tenemos gran parte de la economía indexada. Esto por ahí lo había pensado yo para charlarlo al final, pero qué difícil, digamos, es mucho más difícil licuar. El apogeo de todo esto fueron los duales. O sea, te dieron toda la indexación posible prácticamente. Sí, los duales creo que da para una discusión de una hora solo. Sí. Es súper interesante, es muy interesante también, y lo venimos discutiendo internamente un montón desde la perspectiva de la evaluación. A mí el ajuste por inflación en los instrumentos de deuda no me preocupa. Ok, qué bueno. ¿Por qué? Porque tengo, si querés, una visión muy de riesgo, enfoque de riesgo bancario acá. No tengo descalce. A mí me preocupan los descalces, y lo que te generan las crisis son los descalces. En 2001 tenías ingresos en pesos y deuda en dólares. Entonces, ahí tenías un descalce. Hoy, si tengo deuda ajustada por inflación, pero la recaudación me ajusta por inflación, no tengo un descalce. Lo que no tengo es la posibilidad de licuar. Ok, me tengo que hacer cargo de la deuda, pero no tengo un descalce, ¿no? Son conceptos distintos. Son conceptos distintos. Me preocupa más cuando tengo deuda en dólares e ingreso en pesos. Y si voy a detalle, cuando tengo, no sé, fondeo a tasa variable y coloco a tasa fija, digamos, ese tipo de descalces me preocupa más, porque son los que te generan eventos disruptivos cuando tenés algún escenario macroeconómico que te lo complica. Claro. En este caso, vamos a verlo ahora porque traje algunos números de deuda también. Ese descalce de la deuda SER no me preocupa. La deuda dólar link tiene otra implicancia. ¿Sí? Tiene otra implicancia, porque ya ajusta por tipo de cambio, y yo te decía que tengo ingresos en pesos. Entonces es un instrumento que no me gusta tanto, desde el punto de vista fiscal. Después, veámoslo el instrumento después desde el punto de vista del suscriptor, digamos, del inversor. Son cosas distintas. Pero bueno, avanzo con esto. ¿Qué es lo que me dice? Y en línea con lo que me planteabas vos, Agustín, recién. La inflación tiene un piso alto para el corto plazo, y me animo a decirte, para un par de años más. O sea, bajar la inflación es un proceso muy gradual. Veo muy difícil, sin este efecto licuación disponible, como decís vos, generar una corrección muy marcada en el nivel de precios. O sea, si este año es más de 90, me cuesta pensar en niveles mucho más bajos para el año próximo. Y para el otro, y para el otro. Pienso que los economistas siempre con las proyecciones pensamos que los problemas se solucionan y convergen siempre hacia el equilibrio. Bueno,
esto es un proceso lento. Me dices que tengo un proceso lento. ¿Por qué? Por esos mecanismos de indexación y la dificultad que implica cortar esos mecanismos. Definido el escenario de precios, teníamos el de tasas de interés, donde yo lo que te voy a decir es, no me preocupa que la tasa de interés no le gane todavía a la inflación, porque tengo cepo. Necesito que le gane a la devaluación oficial. La tasa de interés le tiene que ganar a la devaluación oficial. Sí o sí le tiene que ganar. No me preocupa que esto, porque hoy me lo soluciona el cepo. Esto me va a preocupar cuando quiera salir del cepo. Entonces, la primera definición que te di es, el proceso de descenso en los ritmos inflacionarios puede ser lento. La otra definición que te voy a dar acá es que el proceso de salida de los controles cambiarios también va a ser lento. ¿No? En un escenario, siempre estamos hablando de un escenario de ordenamiento, donde las cosas van bien, ese proceso también es lento, porque necesito ir corrigiendo varios factores de oferta y demanda de divisas. Te planteaba el tema del tipo de cambio real y te digo, cuando miro el tipo de cambio oficial, identifico un riesgo. ¿Cuál? El tipo de cambio está atrasado. ¿Cómo confirmo ese diagnóstico de que está atrasado? En este cuadrito de la derecha yo estoy clasificando, por un lado las exportaciones como factor de oferta de dólares, y por otro lado los llamé demanda neta, y sumé las importaciones y una demanda estructural. Aún sacando las importaciones de energía, la demanda de dólares está muy alta. En los primeros 7 meses del año de vengado, las importaciones crecieron 15.000 millones de dólares. 6.000 por energía, 9.000 por el resto de los productos. O sea, las importaciones están altas. La demanda de turismo, servicios, intereses, préstamos financieros, atesoramiento, también está en niveles récord. O sea, tengo perdóname, quiero puntualizar en esto, porque uno lee por todos lados, no tengo insumos para producir, no me dejan importar, no tengo acceso al MULC. Obviamente hay por supuesto, realidad en eso, pero las importaciones están volando. Vos mencionaste energía, desde ya, efecto precio y demás. ¿Es solo eso? ¿O hay un... Difícil saberlo, ¿no? Pero digo, o la brecha genera unos incentivos tan perversos en este sentido que, digamos, lo que vuelan las importaciones es todo sobrefacturación, por no hablar de chanchullo, ¿no? Pero es todo sobrefacturación, y en realidad es verdad que la planta de Ford no tiene los insumos para producir autos, pero por otro lado te están importando el triple de lo que en realidad están haciendo de otro producto. O sea, quiero entender ese esquema porque las exportaciones crecen moderadamente, las importaciones vuelan, pero por todos lados uno lee que no hay insumos para importar. Entonces, ¿hay algo más aparte de energía? A ver, dos cosas. Primero, tenés razón, hay un esquema de incentivos con la brecha que te hace ver que este precio es muy barato, y a este precio todos queremos comprar insumos importados. Por lo tanto, la empresa quiere comprar, importar, y la demanda se lo compra a la empresa. Por lo tanto, lo que importa, lo vende. Lo que importa y pone en el mercado, lo vende. ¿Vos viste el ejemplo de la industria automotriz? Vende todo lo que tiene. Sí, no hay autos. La demanda está, la queja es que no hay autos en los concesionarios. ¿Sí? Esa es la queja. Ahora, yo no conozco lo suficiente de comercio exterior, no estoy en condiciones de decir si hay sobrefacturación o no. Lo que sí puedo decir es que hay un incentivo a importar muy grande. Te pongo este ejemplo. Sos una empresa multinacional. Generaste utilidades en pesos. No podés dolarizar, porque si accedes al contado perdés acceso al MULC, sos importador, tu casa matriz no te permite hacerlo, y tenés un excedente muy grande en pesos. Sabés que habitualmente importás bienes de capital, pero hoy la verdad todavía no necesitas. Los importás igual. Sí, te estoqueás hasta los bienes. Es una manera de preservar el valor de tus pesos. Por ejemplo, las importaciones de bienes de capital subieron mucho más que la inversión. ¿Eso qué implica? Que las empresas se capitalizan o preservan el valor de dinero adquiriendo bienes de capital cuyo valor está dolarizado. ¿Es ilegal? No, es absolutamente lógico, racional, y es una respuesta a un incentivo que está dado por la brecha. Vos me lo planteaste. Esto existe y es así. Entonces tenés una demanda incremental de importaciones que se explica porque existe la brecha. Y no necesité recurrir a nada ilegal. Son respuestas racionales
a distintos incentivos. ¿Sí? Ese es un problema. Entonces las importaciones están muy altas. Las importaciones de bienes de capital están muy altas. Las de consumo están muy altas. Además, cuando esos productos los ofreces al mercado, el consumidor también asume que esos precios pueden subir y demanda más de esos bienes que de otros. ¿Sí? Y eso te explica todo este proceso. Es lógico, no me quise ahondar ahora, no me quise meter mucho en los números de comercio exterior, pero te lo muestran clarito. Pero si yo quiero cuantificar el efecto, por ejemplo, de energía, son solo 4.000 millones de dólares. Solo, es un montón de plata, perdón, pero son 4.000 millones de dólares. No te explica el problema total que tuviste con las reservas. Que esto es que el central no logró comprar reservas en el momento de mayor liquidación del agro. El agro liquidó por arriba de sus promedios históricos, tuvo una liquidación récord, 4.000 millones se los llevó energía incremental, y el resto se perdió por otras importaciones, cuyo incentivo fundamental atrás es el nivel de brecha. ¿Sí? Yo insisto, vuelvo al eje de esta reunión, quiero entender cómo puede evolucionar esto hacia adelante. El nivel de la brecha es clave en cada uno de los escenarios que uno pueda diagramar. Vamos al nivel de la brecha. Yo decía, el nivel de la brecha depende de la cantidad de pesos y de la cantidad de dólares y de los niveles que tengas en los controles. Cuando se flexibilizan los controles baja, cuando aumentan los controles sube. ¿Sí? Fíjense este gráfico, me muestra la línea azul, yo lo llamo tipo de cambio contado con liquidación implícito. ¿En qué está implícito? Yo soy de los que piensan que los pesos que pueden eventualmente generar demanda de dólares por atesoramiento son los pesos ahorrados y no los transaccionales. Por lo tanto, no me vas a ver hacer ratios entre base monetaria y reservas. ¿Sí? Porque la base monetaria no corre contra las reservas. Sobre todo en contextos de alta inflación como el actual, tanto los pesos que tengas en la base como los pesos que puedas tener en M2 son los mínimos transaccionales que necesitas. Por lo tanto, podés ajustar tu manejo de la liquidez. Si percibís que hay algún riesgo adicional y podés dolarizar, podés bajarlo un poco, pero básicamente lo que corre contra las reservas son los plazos fijos. Ejemplo, la convertibilidad, 1 a 1, cubrías el 100% de la base monetaria y no pudiste sostener el esquema. ¿Por qué? Porque no te corrió la base, te corrieron los depósitos a plazo fijo, que pasan por la base y se genera se desmultiplica la economía, digamos, es el mecanismo por el cual llegan, ¿no? Van saliendo, pero cuando salen, ahí voy otra vez a los descalces, depende de qué activos tengan los bancos, y eso fue toda la crisis de 2001. Pero hoy tengo que entender eso, atrás están las LELIQs, atrás de los plazos fijos no hay préstamos, hay LELIQs. Por lo tanto, eso es lo que me puede estar corriendo. Tengo un exceso de pesos, tengo pocas reservas, y tengo un tipo de cambio real implícito que va a ser el límite. Yo te hablé de un límite para las tasas de interés. Ahora quiero identificar un límite para la brecha. ¿Cuál es ese límite para la brecha? Quiero entender en términos históricos cuáles han sido los valores mínimos y máximos. Fíjense, lo expreso en pesos de hoy. Hoy está 300. Peso más, peso menos, según la fluctuación del día, entre 2.95 y 305. El salto del tipo de cambio de marzo a abril 2002 fue 350 pesos de hoy. Como máximo, como valor de overshooting, en plena crisis llegó a 350. Más 340 que 350. El otro nivel máximo que tengo acá es octubre 2020, primer salto del contado con liquidación en plena pandemia. Esto es 380. Entonces, cuando empiezo a armar escenarios, yo sé que valores de 380 son de overshooting. No se sostienen en el tiempo. Y el equilibrio, si voy a un escenario de normalización, está más cerca de estos valores que de estos. Entonces, en escenarios de normalización, con un horizonte temporal de planificación más largo, tengo que empezar a pensar en valores de contado o de brecha más bajos. Pero ya estoy pensando más largo, ¿no? Defino eso. Últimos dos riesgos, y vamos rápido a los escenarios, así no me extiendo tanto en tiempo. Planteabas el tema de la deuda SER. Yo voy a decir rápido algún concepto. Por fundamentos, la deuda argentina no tendría que ser un problema.
La deuda a mercado, esto es de la deuda bruta total, le saco la deuda con el Banco Central, le saco la deuda con los organismos, le saco la deuda intrasector público, tengo 30 puntos del PBI. Deuda a mercado, 30 puntos del PBI. La deuda SER ya expliqué por qué no me preocupa. Existe. La deuda dólar link me preocupa un poco más porque tengo algún descalce. ¿Sí? Siempre puede dejar la comunicación 3.500 ahí abajo y que todos utilicen otros tipos de cambio. Pero bueno, no le quiero callar. Ojalá no suceda. Vamos. ¿Qué me preocupa de la deuda? El perfil de vencimientos. Y de hecho fue parte del diagnóstico del nuevo equipo económico. Dijo, fíjense, las barras azules era el perfil de vencimientos, pre-canje. Hizo un canje y pasó de las barras azules a las barras naranjas. Hoy los vencimientos de corto plazo son pocos. Me preocupa un poco más la concentración que tengo en el periodo electoral del año que viene. Dependerá mucho de la definición de candidatos. Depender mucho. Eso es política pura. Habrá que ver qué pasa. Eso es política pura. Política, pero con incentivos atrás. Digo, sí. Atrás de esto que hay miedo al reperfilamiento. ¿No? ¿Qué implica el perfilamiento? ¿En qué momentos tomás ese tipo de decisiones? Sin cepo. Sin cepo se toman esas decisiones. ¿No? El reperfilamiento no hubiera existido con cepo. Hoy estamos hablando de una pecera. Una pecera donde están todos los pesos. Ejemplo, junio, con el sell-off de la curva de SER, digamos, de la curva de deuda en pesos. ¿Sí? Los inversores decidieron desprenderse de 1,3 billones de pesos en activos mayoritariamente SER. Los compró el Banco Central. Le puso un piso. ¿Dónde están esos pesos hoy? De esos 1,3 billones, 0,45 ya volvieron. Otra vez están en instrumentos del Tesoro. El resto está en riesgo Banco Central. Plazos fijos, money market, depósitos básicamente. El desafío del Tesoro es volver a captar esos pesos. Y es un tema de rendimientos. Porque ese inversor no puede dolarizar. Y el contado con liqui no se lleva pesos. Cambian de mano, pero no se lo lleva. Siguen estando. Por lo tanto, la brecha puede ser un termómetro, si eso sucede, pero los pesos siguen estando. Y si voy a estar en pesos, y veo un proceso complejo, lo que voy a buscar es cobertura. Y el riesgo Banco Central es tasa fija. La cobertura me la da el dólar link o me la da el SER, o me la da el dual con la combinación de dólar link o SER. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esos escenarios y sus implicancias. ¿Existe un riesgo? Siempre existe, nunca los riesgos son cero, pero hay que entender las decisiones de política económica que hay detrás y los incentivos que tenés. Creo que antes de llegar a eso hay un montón de herramientas que pueden estar usando. El desafío... Sí, la pregunta es, ¿qué haces si no renovás esos vencimientos? Lo pasó en junio, no renovás, o sea, vendés todo eso. ¿Qué haces con los pesos? No puedes salir, estás atrapado. Entonces... En algún momento, cuando empieza el proceso de venta, interviene el Banco Central, te compra los pesos, y vos con los pesos, ¿qué haces? Vas a un depósito. Ahí tenés que elegir si te sentís más cómodo en un depósito a plazo fijo o con un instrumento SER. Esa es la decisión que terminás tomando. Sí. Porque la opción que tenías en 2019 era vencía, iba al central, le pedía los dólares y me iba. Hoy esa alternativa no la tengo. Si agarro los pesos, tengo que ir al contado. Cuando voy al contado, tengo las restricciones legales que mencionábamos antes para determinados inversores. No pueden hacer eso, no pueden dolarizar carteras. Y además, para que exista una operación en el contado, tiene que haber alguien con dólares que quiere pesos. Vamos a discutir el precio en todo caso, pero no se van los pesos. Por lo tanto, tengo que encontrar cuál es el instrumento por el cual logro captar esos pesos del nuevo inversor. El desafío del Tesoro, para poner en números, tiene que captar de acá a fin de año entre 600 y 800 mil millones de pesos netos, que es justo lo que el Central compró en esa magnitud. Tiene que convencer a esos inversores de que vuelvan a invertir en instrumentos del Tesoro. O sea, es cumplible, es exigente, es cumplible. La baja del gasto primario es de 7 puntos en términos reales, y ya la empezamos a ver en julio. Otro desafío que es difícil, exigente, pero donde la inflación te ayuda.
El tema de los pasivos remunerados ya lo vimos. Paso muy rápido el contexto externo y vamos a los escenarios, que era el título de la charla. El contexto externo, ¿qué estás enfrentando? Inflación récord, dólar fuerte y conflicto bélico. Le pongo esos tres títulos. La inflación externa me ayuda a tolerar mejor la inflación interna, porque lo que me afecta es el diferencial de inflaciones. ¿Sí? No es lo mismo 5 promedio de inflación con 0,1, 0,2 afuera, que 5 con 1 afuera. El ritmo de depreciación que necesito para no perder tipo de cambio real es menor. El dólar fuerte me complica, en cambio. ¿Sí? Genera el proceso de flight to quality, tengo suba en las tasas de interés afuera, y me cae la evaluación de los distintos activos al usar esa tasa de descuento, y a la vez yo me mido en dólares. Si el dólar se fortalece, me mido en dólares, pero en realidad compito contra una canasta de monedas. Si el dólar se fortalece, necesito un ritmo de apreciación más alto. Y el conflicto bélico, no voy a opinar de temas bélicos, voy a ver cómo le impacta a la economía argentina. Nosotros estamos mirando muy de cerca el impacto sobre el precio de las importaciones de gas, pero la verdad es que en otro contexto, sin este conflicto bélico y un fortalecimiento del dólar como tuvimos, donde la relación euro-dólar está en 1-1, el precio de los commodities hubiera desplomado. Entonces, estamos pagando un sobreprecio por importaciones de gas, pero nos estamos beneficiando de un precio promedio de commodities de exportación que más que compensa ese efecto. Entonces, este mismo escenario inflacionario y monetario afuera, que probablemente no con la misma magnitud, pero hubiera existido, sin el conflicto bélico hubiera tenido probablemente un impacto sobre la economía local mayor. Y bueno, hasta acá, ¿qué hicimos? El diagnóstico macroeconómico, ¿no? Miramos cada una de las variables pensando en cómo pueden comportarse en un horizonte temporal, vamos a ver ahora dependiendo del plazo, y cómo influye eso sobre las cláusulas de ajuste que se usan para evaluar carteras. ¿Cómo evaluamos carteras nosotros en contextos de alta incertidumbre? Lo hacemos con escenarios. Trabajamos con escenarios, y cada escenario tiene una probabilidad de ocurrencia diferente. Vamos a ver de qué depende esa probabilidad de ocurrencia y cómo trabajamos después con un escenario promedio ponderado, que reúne todas estas expectativas, ¿no? El primer punto que planteo yo acá es la identificación de los escenarios. Yo tengo que entender cuáles son las variables que me diferencian esos escenarios. ¿Sí? Fundamentalmente ahí está la decisión política, porque yo identifiqué riesgos, identifiqué desvíos que se deben corregir, y hay una decisión política que va a ser la que me define por cuál de los caminos inicialmente voy a ir, y le voy a asignar una probabilidad de ocurrencia. Hay un horizonte de planificación. La probabilidad de ocurrencia de un escenario no es la misma si lo evalúo a 6 meses, a 12 meses o a 48 meses. ¿No? Por ejemplo, un escenario donde no tomo decisiones para corregir desequilibrios puede ser estable durante 6 meses, pero probablemente no lo sea durante 48. Dicho esto, en cada uno de los escenarios tengo que tener un enfoque de equilibrio general, que implica que tengo que ver, como fuimos hablando con Agustín a lo largo de la exposición, cuál es el equilibrio entre las distintas variables que estoy proyectando, y que eso tenga lógica. Por lo tanto, tengo que trabajar con modelos de equilibrio general. Y voy a terminar proyectando resultados. Resultados que me van a servir para calcular cómo puede ser la evolución en el tiempo de los distintos activos, calcular su valor presente, su precio, y en función de eso armar carteras. ¿Cuál es la variable hoy que define escenarios? Para mí la cambiaria. Y nosotros estamos trabajando con ese supuesto. ¿Por qué la cambiaria? Porque en los distintos frentes ya se han ido presentando un poco cuáles son los caminos que se buscan seguir. ¿Sí? Para lo fiscal se habló de ajuste, para el programa financiero se armó el canje, para lo monetario se subieron las tasas de interés, para lo cambiario seguimos esperando. Todavía no está esa definición, y creemos que tiene que aparecer. Las alternativas básicamente eran 3. Seguir con un esquema de incentivos, donde promuevo o busco incentivar mayor liquidación de dólares, ir a un desdoblamiento, que lo planteó Agustín hace un rato, o generar un salto discreto del tipo de cambio. Quiero entender qué hay atrás. Digo, un salto discreto del tipo de cambio me corrige el atraso, me licúa pasivos no fiscales, monetarios,
¿no? Los pasivos remunerados están a tasa fija, no tienen esquema de ajuste. Y lo que me debería permitir es bajar más rápidamente la nominalidad. ¿Qué implica? Que ya no necesito seguir devaluando al 5,5 mensual, puedo ir a valores más bajos, porque hice un catch-up de tipo de cambio real con el salto discreto. Es muy difícil de hacer sin reservas, y tiene un costo social muy alto porque vengo de un piso inflacionario ya alto. O sea, si yo vengo con niveles de inflación de 6,5, 7, generar un salto discreto me puede llevar rápidamente a 2 dígitos en algún mes. A favor de ese escenario, que obviamente es un escenario de mucho sufrimiento, gran parte hoy, o sea, lo que se puede licuar porque está en pasivos monetarios es más grande que hace 3 meses, ¿no? Por el sell-off de junio, julio. Exactamente, que te pasó de inversiones de riesgo soberano con ajuste a riesgo Banco Central sin ajuste, expuesto a licuación. El motivo por el cual, yo te decía antes, tengo que tratar de entender qué cosas tienen en cuenta los que toman decisiones. Y esto que planteamos acá es fuertísimo. Sí. Es muy fuerte. Entonces digo, ¿cuáles son las alternativas? La alternativa por la que están avanzando hasta ahora es buscar promover mayor oferta. Voy al sector agropecuario puntualmente y quieren generar mayor oferta de divisas. Voy a los cuadros que te mostré antes. Yo te decía, ojo, tengo un problema de oferta, pero tengo un problema de demanda. Si no trabajo sobre incentivos a acomodar esa demanda, no va a ser suficiente. Por lo tanto, puedo tener estabilidad en un escenario de corto plazo, puedo ganar tiempo, en los escenarios más largos no me sirve. ¿Sí? No me alcanza. ¿Qué tengo en el medio? Que se mencionó muchas veces, y quiero explicar un poquito cómo funciona. El desdoblamiento. ¿El desdoblamiento qué es? Genera un tipo de cambio distinto que promueva la liquidación de sectores que no son estratégicos en el proceso de formación de precios local. Por ejemplo, la soja. ¿Sí? Le doy un tipo de cambio más alto, pero se lo doy a la soja y no se lo doy al trigo. ¿Por qué? Porque la soja localmente no se consume y el trigo tiene una incidencia muy alta sobre el precio del pan, todos los panificados y demás, y me impacta de otra manera sobre la inflación local. Conceptualmente es eso, puse algún ejemplo, hay muchos. Tiene que ser el premio para los sectores que no tienen impacto sobre el nivel de precios internos, y el castigo para las no estratégicas. No voy a aplicarlo sobre energía o sobre remedios, digamos, que no quiero encarecer localmente. Voy a aplicarlo sobre las importaciones que considero no estratégicas. ¿Cuál es la contra de esto? Es un parche. Un desdoblamiento es un parche. Podemos agarrar y estudiar, no hay casos de desdoblamiento sostenibles en el tiempo que generen esquemas de crecimiento sostenido. Es un parche. Es un parche que me permite el costo de esto asumirlo gradualmente. Cuotas. Debería plantear con un horizonte temporal. Al final de ese horizonte temporal que estoy planteando, el desdoblamiento se convirtió en un salto cambiario, pero tuvo un impacto social menor, gradual, ¿no? Ese es un poquito el camino. ¿Dónde creemos hoy que vamos a estar nosotros? En el medio entre estos dos. No creemos todavía que haya un desdoblamiento formal, la probabilidad de un salto cambiario, vamos a verla ahora, es más baja que en el resto de los escenarios, y creemos que los incentivos solos como están planteados hasta ahora no alcanzan. En la medida que voy aumentando los incentivos me voy acercando al desdoblamiento, formal o informal, pero me voy acercando. Ya estoy medio pasado de tiempo, ya lo expliqué, pero decir cómo es el horizonte temporal. En el corto plazo los escenarios de continuidad tienen mayor probabilidad de ocurrencia, de no cambiarlos. En el mediano plazo los desequilibrios pueden hacerse insostenibles y aumentan la probabilidad de correcciones, y en el largo plazo el enfoque es más parecido a lo que yo les planteaba de tipo de cambio real con la brecha. Voy a estar mirando cuál es el nivel de equilibrio de esas variables, suponiendo que en algún momento esos desvíos se corrigen. Y llegué al cuadrito final, que es el de los escenarios, y el que le daba nombre a la presentación. Yo decía, la primera variable que voy a tener en cuenta para definir escenario es cómo defino ese reordenamiento cambiario. Y yo acá lo estoy planteando en el medio de las dos variables que te decía, como una continuidad del esquema actual, donde voy marginalmente sumando incentivos a la liquidación y desincentivos a la demanda de dólares, sin llegar a un desdoblamiento formal, pero voy avanzando en esa línea. La otra probabilidad es un salto discreto, y la tercera es un riesgo político, que lo tengo que tener siempre que tengo una alianza
que pueda estar expuesta a conflictos en el gobierno, pero con probabilidad de ocurrencia hoy menor, mucho menor. Si avanzo en ese esquema de continuidad cambiaria, yo lo estoy planteando acá con un horizonte temporal de planificación de 6 meses. Si lo hago con ordenamiento fiscal, tengo una continuidad ordenada. Yo le decía, en los 6 meses puedo sostener una continuidad. Cuando lo mire a 18 o 48, probablemente la probabilidad de ajustes en el tipo de cambio sean mayores. Si no lo acompaño con un ordenamiento fiscal, este esquema cambiario no alcanza y lo que me va a generar es una aceleración inflacionaria, ¿sí? Por cómo se me van acomodando las variables. Lo mismo es en un salto discreto. Si yo lo hago con un programa fiscal ordenado y metas, tengo un escenario. Si lo hago sin programa porque en un día me quedé sin reservas, es otro escenario, donde tengo el salto discreto, pero además tengo la aceleración inflacionaria, ¿no? Y este es el riesgo. Y el tercero era el del estrés político. ¿Qué implican números? Y explico un poquito, y este es el último, ya llegué, es el último slide. Nosotros esto lo terminamos volcando en los 5 escenarios que planteamos ahí, la proyección para cada una de las variables que comentábamos al principio, numéricas, para volcarlo a una mesa de operaciones que tiene que evaluar activos. Esto después se convierte en números diarios, ¿sí? Porque cada bono tiene su fecha de vencimiento, porque el SER se calcula de manera diaria, y tengo que ver cómo va haciendo el ajuste de capital, ¿no? Se tiene que convertir en diario, con horizontes temporales de planificación distintas, y con un escenario promedio ponderado. Este escenario promedio ponderado para nosotros es clave. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta los distintos precios que estamos marcando acá, ponderados por su probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, si las probabilidades de ocurrencia están bien asignadas, tendría que ser el escenario que genera menores desvíos a futuro, ¿no? Y es el que deberíamos utilizar para evaluar activos. Atrás está toda la discusión de cómo determinamos estas probabilidades. Nosotros lo hacemos con lo llamamos un semáforo, ¿no? Donde vamos midiendo, diría, de entre 7 y 8 variables detrás de cada uno de estos que nos permiten ir identificando cómo se van moviendo los distintos riesgos y por lo tanto cómo se van acomodando las distintas probabilidades. Esto era lo que quería comentar. Estoy abierto a preguntas para tanto la parte macro, como lo estamos viendo, como la parte de procesos de determinación de escenarios o cómo los terminamos de volcar en la evaluación de activos. Yo te digo, Rodrigo, que arranqué, me levanté de una manera y termino la charla no tan pesimista como por ahí me había levantado al principio del día, con lo cual ya arranqué bien. Yo tenía un poco en la cabeza de que a pesar de tener un ordenamiento fiscal de acá para adelante, pensé que ya era tarde. Me estás convenciendo de que no, de que todavía hay, me estaba un poquito mal desenfocado. Me estás convenciendo que no, de que todavía, digamos, hay, entre comillas, hay esperanza. Obviamente con un montón de if, ¿no? Con un montón de condicionales. Pero bueno, para adelante todavía entonces hay salida, pareciera. ¿Qué pensás? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero ¿qué pensás vos que va a suceder, digamos, más allá de las probabilidades? Y te aclaro, o sea, me parece que depende claramente de decisiones políticas. Pareciera que la decisión política hoy va por el lado de ese escenario que vos diste como más alta probabilidad. Pero ¿qué te dice tu estómago? Mi estómago me dice algo parecido a lo que comentás recién. Ese escenario creo que es el que van a elegir. Creo que tiene un desafío muy grande en términos de capacidad de gestionar ese escenario, ¿no? Porque implica un ajuste del gasto que después políticamente lo tenés que sostener, implica ingresar en un periodo electoral sin la flexibilidad fiscal que han tenido en otros periodos electorales, por lo tanto vas a tener siempre el riesgo de algún desequilibrio por ese lado, pero creo que básicamente se han encontrado sin grados de libertad, por lo tanto no tenés muchas opciones. Estoy convencido de que el equipo económico que asumió tiene como único camino posible ser exitoso en ese programa, ¿no? Yo trato de entender los incentivos. Digo, el incentivo que tienen para mejorar sus proyecciones, sus perspectivas políticas hacia adelante es ser exitoso en la implementación de ese programa. Me queda ver cómo
¿no? Estamos expuestos a muchos riesgos. Yo te estoy diciendo, es un camino posible, finito, que requiere mucha cintura y mucha capacidad de gestión para no cometer ningún error. Por lo tanto, veo muchos riesgos, pero existe ese camino. Existe ese camino donde se tiene que ir tomando decisiones que no son amigables. No son amigables, a nadie le gusta subir mucho la tasa de interés, bajar el gasto, pero son inevitables en este momento. Son inevitables. Y está claro que con la cantidad de pesos que hay, con el stock de deuda con perfil tan corto como tienen, mantener un buen diálogo con el mercado y lograr la renovación de esa deuda y que la brecha no se te vaya muy arriba, son claves para ingresar a ese proceso electoral que tenemos el año que viene con la menor cantidad de ruidos financieros posibles. Y eso hace la probabilidad de éxito. Después definiremos qué es éxito en términos políticos, ¿no? Que es otra discusión. Pero a transitar bien ese camino. Y lo otro que te decía es clave también la definición de candidatos. Los procesos electorales son más complejos cuando las alternativas que están puestas sobre la mesa son diametralmente opuestas. Si las alternativas son parecidas, el proceso electoral pasa como en otros países, ¿no? Mucho más desapercibido. ¿No? Por eso ese es el punto clave para mí. Más que la fecha de las elecciones, la definición de candidatos. Sí, y en el mundo la tendencia es a los extremos, ¿no? Me parece que la moderación en algún punto, en muchas de las últimas elecciones ha fracasado, la gente busca transparencia, ser genuino, digamos, en la política, y eso a veces viene acompañado de los extremos, que parecen a veces ser los más genuinos con los riesgos que eso implica. Clarísimo, Rodrigo. Como bien dijiste, estamos súper pasados de tiempo, pero la verdad que valió la pena porque me pareció muy, muy interesante. La verdad, yo personalmente, un enfoque que yo no había visto así de probabilidades y escenarios, así que te felicito por eso y te agradezco por poder compartirlo con nosotros. Por supuesto, también le agradezco a todo el equipo de Media QM, a Fede 10, a Andy Nobile y a Fernandone, grandes amigos de muchos años. Y bueno, te dejo las últimas palabras para ver si tenés algún otro comentario para dejarnos con esperanzas para lo que se viene. No, te agradezco muchísimo la invitación, es un placer estar acá con ustedes y contar un poquito qué es lo que estamos haciendo y poder interactuar con toda la gente, ¿no? Como para responder las dudas que puedan surgir y sobre todo mostrar esto, que atrás de la administración de estos activos hay todo un proceso, ¿no? De análisis, de identificación de riesgos, de evaluación, ¿no? Y que eso es lo que termina, entendemos nosotros, es lo que termina generando después calidad en lo que uno hace. Lujo. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias Rodrigo, y bueno, un abrazo para todos, nos vemos en la próxima. Hasta luego, buen día a todos. Muy buena presentación. Gracias.